Buenas noches. Bien, Josué, eso es. El otro día me dice, bueno, para los que no saben, yo trabajo con Guadalupe. Y llega Josué antes de saludarme y me dice, ay, Andrés, le ganamos a su equipo. Así de buenas a primeras. ¿Verdad, Josué? Sí, nos ganaron. Bueno, qué gusto estar acá. Qué bonito vernos un sábado más. Qué privilegio. La están pasando bien, mucho frío, mucho calor. Qué fríos, ¿verdad? Más tremendos. No, hombre, ahí yo ahora venía con las orejas heladas, heladas. Y esta es mi suéter más calientita, entonces lo lamento para los que no les gusta este escudo, pero es mi suéter más calientita. Hoy vamos a estudiar Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Ya vamos por el capítulo 5 de Josué y seguimos en esta serie que se llama Incontenible. Recuerden que lo que estamos viendo es los maravillosos planes del Señor y cómo el Señor está entregando al pueblo de Israel la tierra que había prometido. Ya estudiamos los primeros 4 capítulos donde hemos visto las instrucciones de Dios, vimos al pueblo cruzar el Jordán, vimos al pueblo levantar un altar para el Señor en recordatorio del milagro que el Señor había hecho para que ellos pudieran cruzar el Jordán. Y ya a partir de Josué capítulo 5 nos vamos a instalar al otro lado del Jordán. Ya a partir de ahora nos van a relatar qué es lo que pasa cuando el pueblo cruzó el Jordán. ¿Qué ocurrió a partir de ahí? Entonces, hoy vamos a comenzar con eso. Y le he llamado a esta enseñanza Nuevos Comienzos, porque realmente vamos a ver que se trata hoy el mensaje de un nuevo comienzo para el pueblo de Israel. Esta semana muchos papás ya iniciaron clases, ¿verdad? Ya los chiquillos empezaron clases, entraron ya a las presas otra vez, las calles están de locos, porque todo el mundo a las 7 va corriendo a dejar a los chiquillos, 7:30, a dejar a los chiquillos a las escuelas, a veces antes, y es muy bonito. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, de que es muy bonito empezar el año lectivo. Uno empieza con ganas, uno está estrenando cuadernos. Mis cuadernos todos empezaban lindos. Todos empezaban lindos, todos estaban ordenados. Yo tenía la ilusión de usarlos correctamente, de llenarlos, pero eso me duraba como 15 días. Ya a los 15 días mis cuadernos estaban desordenados, despedazados, perdidos, desaparecidos, mojados, perdidos en canchas, perdidos en casas de compañeros, pero tenía siempre la ilusión de ese nuevo comienzo, ¿verdad? De empezar un año nuevo, que tal vez un compañero nuevo, amigos nuevos, actividades nuevas, los retos de un nuevo año, ¿verdad? Entonces, siempre las cosas nuevas nos llenan de ilusión. Un nuevo trabajo, tal vez empezar el año universitario, una nueva carrera. Hay muchas cosas que nos llenan de ilusión en los nuevos comienzos. Y hoy vamos a ver eso. Hoy vamos a ver que el Señor tiene un nuevo comienzo con el pueblo de Israel. Y que el pueblo de Israel está en una etapa de disfrutar un nuevo comienzo. Hoy Chris decía algo muy lindo mientras estaba cantando, y hablaba de rendirnos al Señor, de rendirnos al Señor. Hoy mi mensaje se trata de eso. Mi mensaje se trata de que un nuevo comienzo comienza rindiéndonos al Señor, rendidos ante el Señor. Y es lo que vamos a ver hoy en Josué capítulo 5 del 1 al 15. Voy a leer todo el pasaje y después vamos a dividirlo en 4 secciones y desmenuzar cada una de esas 4 secciones. Dice Josué 5, 1 al 15. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán hacia el occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los israelitas hasta que ellos habían pasado, sus corazones se acobardaron y ya no había ánimo en ellos a causa de los israelitas. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillos de pedernal y vuelve a hacer la circuncisión por segunda vez a los israelitas. Entonces Josué hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los israelitas en la colina de Aralot. Esta es la razón por la cual Josué los circuncidó. Todos los del pueblo que salieron de Egipto, que eran varones,
todos los hombres de guerra murieron en el desierto, por el camino, después que salieron de Egipto. Porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados, pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto por el camino después de salir de Egipto no habían sido circuncidados. Pues los israelitas anduvieron por el desierto 40 años hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto porque no escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres que nos daría, una tierra que mana leche y miel. Y a los hijos de ellos, que él levantó en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no los habían circuncidado en el camino. Cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares, en el campamento, hasta que sanaron. Entonces el Señor dijo a Josué: Hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Estando los israelitas acampados en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. El día después de la Pascua, ese mismo día, comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado. El maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra, y los israelitas no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Cuando Josué estaba ya cerca de Jericó, levantó los ojos y vio que un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿Es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió. Más bien, yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra y le hizo reverencia. Y dijo: ¿Qué tiene que decirle mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Ese es el texto que vamos a estudiar hoy. Voy a orar y comenzamos. Señor, gracias por tu palabra, que la tenemos a disposición en muchas traducciones e idiomas. Gracias porque podemos estudiarla con libertad. Gracias, Señor Jesús, porque a través de ella nos enseñas a vivir, nos enseñas qué es la vida, nos corriges, nos edificas, nos consuelas, Señor, nos animas. Te damos gracias, Señor, porque hoy la podemos leer y estudiar como iglesia, Señor. Y te pido, Señor Jesús, por favor, que sea tu verdad la que sea explicada, predicada hoy, que no sean mis palabras, Señor, que no sean mis errores, sino que de verdad sea tu sabiduría, que sea tu poder, que salga a través de mi boca, Señor, y que nuestros corazones sean una tierra fértil, dispuesta a escuchar esta palabra, y que tu Espíritu Santo haga que demos fruto abundante, Señor, de acuerdo a lo que hoy escuchamos y a lo que hoy aprendemos, Señor. Que por favor transformes nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de entendernos a nosotros mismos y nuestra forma de entenderte también a ti, Señor Jesús. Gracias porque hoy estamos aquí juntos como iglesia para aprender. Glorifícate y exáltate, Señor, en esta predicación. En el nombre de Jesús. Amén. Dice Josué capítulo 5, versículo 1, y es donde empieza todo. Dice: cuando los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, hacia el occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los israelitas, hasta que ellos habían pasado. Muchísimas gracias, Cris. Voy a aprovechar. Gracias. Oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los israelitas hasta que ellos habían pasado. Sus corazones se acobardaron y ya no había ánimo en ellos a causa de los israelitas. Esta pequeña porción del capítulo 5 es continuación, ¿verdad?, de lo que nos había dicho Josué que venía pasando. Josué nos había dicho la semana anterior en el capítulo 4 que el Señor dijo que el propósito del milagro de que cruzaran el Jordán eran para que todas las naciones
temieran al Señor. Para que todas las naciones temieran al Señor. Y aquí ya vemos que ese propósito del Señor se está cumpliendo. Las naciones están temiendo a Dios. Temen a Dios. Imagínense que es que alguien invada un país y que cuando invaden ese país hay un milagro de esta magnitud y que lo que se dice es el Dios que viene con ellos es el que está haciendo estas cosas. Y usted dice, sí, si ni un río lo puede detener, si fue el que abrió el mar rojo hace un tiempo y sacó al pueblo de Israel del imperio más poderoso de la época, que era Egipto, y lo derrotó, esos son los que están llegando ahora a nuestras tierras. Entonces, dice el texto que los reyes se acobardaron y que sus corazones se llenaron de desánimo por causa de los israelitas. Cuando el Señor le dijo a Josué, ve y cruza el Jordán, porque yo les he dado a ustedes esta tierra, esto es lo que Dios estaba por hacer. Dios estaba ya conquistando la tierra por medio de sus milagros y así desanimando a sus rivales y así conquistando el corazón de sus rivales. Y habíamos visto cómo incluso con una mujer de los cananeos, que era Rahab, ya ella había sido conquistada en su corazón y había actuado en favor del pueblo de Israel. Eso es lo que está haciendo Dios. Dios está conquistando los corazones de sus enemigos para que ellos se instalen en la nueva tierra que Dios les ha prometido. Y aquí vemos claramente cuál es el poder que tiene el testimonio de Dios. A veces nosotros dudamos de contar las cosas que Dios está haciendo. A veces nosotros nos da vergüenza, nos da pena. A veces incluso decimos, ay no, seguro es cosa mía, que voy a contar yo esto que Dios está haciendo. Y hasta uno le da como pena y siente que uno está rajando, ¿verdad? A mí me ha pasado que digo, Dios hizo algo muy chido en mi vida, pero si yo lo cuento, la de menos creen que estoy rajando. Y no, en realidad es que Dios ha hecho algo maravilloso en mi vida y en muchas ocasiones nosotros no contamos de los testimonios que Dios está haciendo en nuestras vidas o en los que están alrededor de nosotros. Que Dios nos ha sanado, que Dios nos ha cuidado, que Dios ha provisto. Y a veces vemos que hay cosas que ya son parte de la rutina y que no entendemos como milagros, pero que siguen siendo milagros que Dios hace. Y nosotros los damos por hecho. Y aquí vemos que el Señor hace milagros con un propósito, como habíamos visto en Josué 14, pero que este propósito tiene impacto en las vidas de los demás. Los milagros que Dios hace en su vida no son solo para su vida. Los milagros que Dios hace en su vida tienen un impacto en los que están alrededor suyo. Tiene un impacto para con sus hijos, tiene un impacto para con su esposo o su esposa, tiene un impacto para con sus vecinos. Y por eso nosotros debemos contar de ellos. Por eso nosotros debemos testificar de lo que Dios ha hecho. Porque hoy nosotros estamos leyendo los testimonios de lo que Dios hizo. La Biblia está compuesta de todos los testimonios de personas que vieron a Dios hacer algo y lo escribieron por inspiración divina del Espíritu Santo. Cuando los discípulos nos relatan el Evangelio, están contando los milagros de Jesús, están contándonos de la vida de Jesús. Cuando Pablo nos habla en las cartas, está contándonos lo que el Espíritu Santo hacía en las iglesias. De eso se trata la Biblia. Se trata del testimonio del poder de Dios, es la historia de Dios. Y nosotros tenemos el enorme privilegio de ser parte de esa historia y de poder nosotros también contar la historia de Dios. Entonces, como cristianos, tenemos que contar abiertamente lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Tenemos que dar testimonio del poder de Dios en nuestras vidas. Porque yo les digo, si a mí el Señor me dijera, Andrés, usted va a escribir una hoja más de la Biblia, sería una locura. Yo estaría enormemente feliz. O sea, no cabría la felicidad de que me digan, Andrés, usted va a escribir una hoja en la Biblia. Pero la realidad es que yo tengo ese privilegio.
Y aunque no sea escrito en la Biblia, yo tengo el privilegio de contar la historia de Dios todos los días de mi vida a quien me tope. Y es el mismo privilegio que escribir una hoja. Y nosotros de escuchar. Y nosotros de escuchar las hojas que cada uno de ustedes escriben, es cierto. Es totalmente cierto. Porque cuando nosotros escuchamos el testimonio de lo que Dios está haciendo en la vida de los demás, nos llenamos de ánimo y de consuelo. Y eso es lo que está pasando aquí con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está animado, fortalecido, se siente victorioso, porque Dios va con ellos moviendo las cosas. Y en cambio los enemigos ya se sienten derrotados. Y ni siquiera ha empezado la batalla. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de contar lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, en nuestras vidas y en nuestras historias, estamos participando en el maravilloso plan y propósito del Señor. Y a veces uno piensa que tiene que hacer mucha cosa para hablar de Dios. Y realmente todo se trata de contar su historia. ¿Cuál es la historia que tiene Dios conmigo? ¿Cuál es la historia que tiene Dios conmigo? Y eso anima y fortalece a los hermanos en la fe. Después de que ellos se han enterado de que todos están acobardados, ya no hay ánimo para enfrentar a los israelitas, vemos que pasa algo curioso, extraño, interesante. Capítulo 5, del versículo 2 al 9. Otra vez el Señor da una instrucción a Josué. Y esta instrucción no es ataquen. Esta instrucción no es vayan y conquisten. Es otra vez una pausa. La semana pasada el Señor había hecho una pausa y les había dicho, levanten un monumento para recordarme. Y ahora les dice, ahora van a hacer una nueva pausa. Dice, en aquel tiempo el Señor dijo a Josué, hazte cuchillos de pedernal y vuelve a hacer la circuncisión por segunda vez a los israelitas. El Señor hace una pausa para circuncidar a todos los hombres israelitas. Qué breteada para Josué. Todos los hombres, hay que hacer los cuchillos y hay que circuncidar a todos los hombres de Israel. Y el versículo 4 explica. Dice, esta es la razón por la cual Josué los circuncidó. Todos los del pueblo que salieron de Egipto, que eran varones, todos los hombres de guerra, murieron en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto. Porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados, pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto por el camino después de salir de Egipto no habían sido circuncidados. Aquí nos está explicando claramente que todos los hombres que salieron de Egipto, caminaron por el desierto, habían sido circuncidados y habían sido parte del pacto que Dios había establecido con ellos por medio de Abraham. La circuncisión es la señal del pacto. La circuncisión representa que una persona pertenece al pacto con Dios por medio de Abraham. Entonces, todos los varones eran circuncidados como una muestra de que pertenecen al pueblo de Dios. Pero aquí nos topamos con algo muy interesante. Y es que todos los que salieron circuncidados del pueblo murieron en el desierto. Y los hijos, la nueva generación de estos que habían sido circuncidados, ninguno había sido circuncidado. Ninguno había sido circuncidado. Entonces, Josué está con un pueblo que llega ahora a conquistar una nueva tierra, pero no ha sido circuncidado. Y el Señor, antes de que vayan a la guerra, antes de que vayan a conquistar, antes de que empiecen a luchar por las tierras que Él ya les ha entregado, hace una pausa para que todos se circunciden. ¿Ok? Entonces, dice el texto, versículo 6, pues los israelitas, ahí termina de explicar, anduvieron por el desierto 40 años hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto porque no escucharon la voz del Señor.
A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres que nos daría, una tierra que emana leche y miel. Y a los hijos de ellos, que él levantó en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no los había circuncidado en el camino. Cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron. Entonces el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. ¿Qué está haciendo Dios acá? Porque parece bien ilógico. ¿Por qué parece ilógico? Porque yo estoy llevando un pueblo a la guerra y lo estoy lastimando antes de ir a la guerra. Estoy hiriendo a todos los hombres de guerra. Y tienen que esperar un ratico para sanarse, para empezar a luchar. Y eso parece no tener sentido. Yo seguramente le digo al Señor: Señor, ¿por qué no nos esperamos a que terminemos todas las broncas? Y una vez que terminemos todos los pleitos y que ganemos y que estemos instaladitos, y nos circuncidamos. Ya ahí tranquilos, sanamos en paz con nuestra tierra, tenemos una buena recuperación y ya todo bien. No afectamos el proceso de la guerra. Pero ese no es el plan del Señor. El Señor quiere hacer esto antes de que ellos vayan a la guerra. Y esto es porque tiene un significado muy importante para Dios lo que Él está haciendo. El Señor está enviando aquí un mensaje. El Señor le está diciendo al pueblo: hoy yo los restauro. Hoy ustedes son de nuevo mi pueblo. Hoy ustedes de nuevo están en el pacto. Hoy ustedes son redimidos de aquel pueblo que pecó y falló. Hoy ustedes tienen un nuevo comienzo conmigo. Hoy ustedes vuelven a llevar la marca del pueblo de Dios. Hoy yo he quitado la vergüenza que ustedes cargaban. Y aquí esto es importante, porque el pueblo de Israel, aunque era el pueblo de Dios, se había convertido en la vergüenza. ¿Por qué? Porque la gente decía: ay, ese pueblo, Dios los sacó de Egipto para matarlos en el desierto. Ay, ese pueblo estaba mejor en Egipto que en el desierto. Ay, ese pueblo que tanto juegan de que son el pueblo de Dios y están muriendo todos de a poco, sin tierra, sin casa, sin nada propio. Están muriendo todos en el desierto. Ay, ese pueblo, por su pecado, Dios los ha castigado con morir en el desierto. Esa era la imagen del pueblo. Era una imagen de vergüenza. Era una imagen de pena. Era una imagen de que habían perdido todo lo que el Señor les había prometido. Y de que el Dios en el que creían, al parecer, no tenía todo tan maravillosamente planeado y murieron todos en el desierto. Entonces el Señor aquí hace una pausa antes de la conquista para decirles: hoy los restauro. Hoy restauramos el pacto. Hoy ustedes quedan redimidos. Hoy ustedes son nuevamente adoptados como parte del pacto que yo he tenido siempre con ustedes. Y además, hoy quito la vergüenza de sus vidas. Hoy quito la vergüenza del pueblo. Y de hecho ahí dice: por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. La palabra Gilgal significa hacer rodar. Lo que está diciendo ahí es que yo he hecho rodar la vergüenza de sus vidas. Yo he hecho rodar la vergüenza de sus vidas. Esto es hermoso y me quiero quedar aquí en esta parte del texto porque es el elemento central de hoy. Dios ha hecho una pausa para que primero el pueblo de Israel entienda quién es y cuál es su identidad antes de ponerse a hacer cualquier cosa para el Señor. Y eso es muy importante para nosotros. Porque a veces nosotros queremos empezar a servir al Señor o empezar a ayudar o meternos en algo y aún no entendemos dónde está nuestra identidad. Y entonces después nos identificamos en la iglesia con lo que hacemos. Yo soy el anfitrión de la iglesia.
Y cuando por alguna razón dejo de ser el anfitrión de la iglesia, dejo de ir a la iglesia, me enojo con todos, me molesto con Dios, porque mi identidad estaba puesta en ser el anfitrión de la iglesia. Soy el cantante de la iglesia. Y empecé mi vida cristiana como eso, y así me formaron, y así me desarrollaron, y así me llevaron. Y hoy que no hago eso, me siento que ya no sirvo para el Señor. Y mi identidad estaba puesta en eso. El Señor quiere aquí recordarles antes de que vayan a la guerra que su identidad está puesta en ese pacto. Que la identidad no está puesta en sus obras, que la identidad no está puesta en lo que van a conquistar, que no está puesta tampoco en la tierra, que no está puesta tampoco en el pasado, que no está puesta en la vergüenza de su pasado ni de su pecado anterior. Su identidad está puesta en la marca que Dios les ha dado. Ellos son el pueblo de Dios. Y los que están por conquistar la tierra en Canaán y la tierra de los amorreos no es un pueblo cualquiera. Son los hijos de Dios. Son el pueblo de Dios. Son el pueblo con el que Dios ha establecido un pacto. Y hoy el Señor les está diciendo, hoy renovamos ese pacto. Yo no lo rompí. Dios no lo rompió. Dios no falló en el pacto. Había fallado el pueblo. Y es Dios también el que lo renueva. Es Dios también el que restaura el pacto. No son las obras de los israelitas las que convencen a Dios y le dicen a Dios, bueno, este pueblo ya es bueno, va a volver a ser mi pueblo. No, es la gracia, el plan y la misericordia de Dios el que establece que hoy es el día de renovar el pacto y de restaurar el pacto. Y el pueblo obedeció en circuncidarse. El pueblo obedeció en cumplir lo que el Señor les había pedido. El pueblo obedeció sin dudar, sin quejarse, sin complicarse de más, simplemente diciendo, bueno, el Señor hoy nos ha permitido renovar el pacto. Esto para los israelitas es sumamente importante. Es como cuando nosotros nos bautizamos. Cuando nosotros nos bautizamos, para los que se han bautizado, es el momento de los momentos más hermosos de la vida cristiana. Es tan bonito que uno a veces dice, yo quiero bautizarme otra vez. Es demasiado lindo. ¿Y qué está haciendo uno al bautizarse? Uno no está siendo salvado a la hora del bautismo. Uno simplemente se está poniendo la camiseta de decir, yo soy de Cristo. Yo pertenezco a Cristo. Mi vida está en las manos de Jesús. Yo soy del pueblo de Jesús. Yo soy de la familia de Jesús. Eso es lo que hacemos nosotros cuando nos bautizamos. Y nos emociona, nos llena de orgullo, hacemos fiesta, celebramos. Esto está pasando aquí con el pueblo. Ellos hoy nuevamente están poniéndose la camisa de somos el pueblo de Dios. Y el Señor nos ha permitido hoy volver a marcarnos como el pueblo de Dios. Es un regalo de Dios lo que ellos están recibiendo acá. El Señor los está restaurando y el Señor les está quitando la vergüenza. Entonces vemos acá, primer punto, qué poderoso es el testimonio de Dios y de las obras de Dios. El segundo punto, Dios está restaurando el pueblo, Dios está quitando la vergüenza, Dios está renovando su salvación con el pueblo. Y el tercer punto lo vemos en Josué capítulo 5, versículo 10 al 12. Dice, estando los israelitas acampados en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. El día después de la Pascua, ese mismo día, comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado. El maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra, y los israelitas no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Esto también es un cambio importante. Tenemos el cambio importante de que ahora se han circuncidado y son parte del pueblo de Dios, pero tenemos un cambio importante acá. Ellos están celebrando
lo que Dios ha hecho en sus vidas, el sacrificio de Dios, la salvación de Dios, el recordatorio de que la sangre los ha limpiado de su pecado y que ahora son parte del pueblo de Dios y de su salvación, y están celebrando de eso, pero también Dios está enviando aquí una señal. Cesó el maná del cielo y comieron del producto de la tierra. El Señor les está diciendo acá, ya ustedes no están de paso, ya están en su tierra, establezcanse en su tierra, den fruto en esta tierra, siembren en esta tierra y cosechen en esta tierra. Esta tierra es la tierra que yo he preparado para ustedes. Esto es lo que está diciendo aquí el Señor con este cambio. Ya no tienen que esperar que la comida venga del cielo. Ahora sus tierras producen la comida para ustedes. Y este es un mensaje que, aunque aquí el Señor, digamos, no da la instrucción específicamente así, es un mensaje que se repite en el tiempo con el pueblo de Israel. De hecho, si ustedes leen Jeremías capítulo 29, que es un pasaje bien conocido, famoso, Jeremías capítulo 29 comienza con una carta. Y es una carta que el Señor le dice a Jeremías que escriba al pueblo. El pueblo está exiliado. Ahí después llegaremos a eso, pero el pueblo otra vez está mal. Fuera de su tierra, pasándola mal, ha perdido su tierra, ha perdido toda esta tierra que el Señor les ha dado. Lo han perdido nuevamente y están en Babilonia. Y en ese momento que están en Babilonia, el Señor envía una carta al pueblo por medio de Jeremías, del profeta, y le dice al pueblo estando en Babilonia prácticamente lo mismo. Les dice, cásense, establezcanse, cosechen, den fruto, tengan muchos hijos y llenen la tierra en la que hoy están. El Señor en Jeremías les está dando un mensaje. Les está diciendo, les ha tocado estar desterrados, pero ahí donde ustedes están, establezcanse. Sean mi pueblo, establezcanse, vivan el propósito que yo tengo para ustedes ahí donde están. El Señor aquí en Josué, muchos años antes, está haciendo exactamente lo mismo sin decírselos. Les está enviando una señal. Ya no hay comida del cielo, ahora la comida la produce la tierra en la que ustedes están. Den fruto ahí. Esta es su tierra. Y este es un mensaje que ya cambia el paradigma del pueblo. Dice que por un año comieron del producto de la tierra en este lugar. Y ya aquí cambia el paradigma porque ya finalmente ellos tienen su tierra, su hogar, su casa, ya están sembrando, ya no están de paso. Es tiempo de madurar y de dar fruto. Es tiempo de madurar y de dar fruto. Es tiempo de establecerse en los planes que Dios ha tenido para ellos. Y después el texto termina en el versículo 13 al 15, diciendo, cuando Josué estaba ya cerca de Jericó, levantó los ojos y vio que un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano, y Josué fue hacia él y le dijo, ¿es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿Qué tiene que decirle mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Y así finaliza este texto. Vemos acá algo extraordinario que vive Josué, una señal más de con quién van en esta pelea, una señal más de quién los acompaña en esta guerra. Y vemos acá que aparece una figura que obviamente no se nos da mucho y que si uno lee solo este pasaje sin todo el resto de la Biblia, uno dice, ni idea. Pero uno ve este pasaje a la luz de toda la Biblia y uno dice, y la gran mayoría de personas coinciden en que esto definitivamente es una representación del Dios encarnado, del Dios hecho hombre, de Cristo Jesús, que se presenta ante ellos como el capitán del ejército del Señor. Y vemos que es una figura santa, de poder, de la misma altura de Dios, por lo que dice el versículo 15. Quítate las sandalias de tus pies, porque en el lugar donde estás es santo. Solo delante de la presencia de Dios han pasado estas cosas. Y vemos acá la reacción
de Josué. Josué tiene una reacción de rendición absoluta ante el verdadero general. Josué aquí no dice, no, sea un toque, yo soy el comandante. ¿Quién será usted? Yo no sé, pero a mí Dios me dijo que yo era el comandante, que yo era el general, que yo era el que lideraba, que así como Moisés lideraba, yo ahora lidero. No. Josué dice que tiene que decirle mi Señor a su siervo. Josué reconoce el señorío de esta figura que aparece frente a él, entendiendo que proviene de Dios este mensaje. Y el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies. Y Josué se rinde, se postró en tierra, le hizo reverencia, se rindió ante este comandante de los ejércitos del Señor. Rendición absoluta ante el verdadero general del pueblo de Dios. Qué bonito entender con quién nosotros caminamos. Yo creo que a veces a nosotros nos falta comprender quién está con nosotros. A veces vemos a Dios muy lejano. A veces se nos olvida que Dios tiene todo el poder. A veces se nos olvida que Dios es todopoderoso, que Dios es el creador de absolutamente todo. A veces se nos olvida que la victoria está en las manos de Dios, que Él ya es victorioso. A veces se nos olvida que Él es el comandante de los ejércitos de Dios. Y si leemos Apocalipsis, vemos lo que hace el comandante de los ejércitos de Dios, que elimina a todos los reyes y a todos los ejércitos de la tierra. Cuando nosotros entendemos con quién caminamos en el día a día, yo creo que es muy difícil andar desanimado, sintiéndose menos, defraudado, insatisfecho, quejumbroso. Es muy difícil andar así si recordamos quién camina con nosotros. Pero cuando nosotros olvidamos con quién caminamos y andamos caminando en nuestras fuerzas, en nuestros planes, con nuestras ideas, con nuestros métodos, con nuestras faltas de satisfacción, sin entender verdaderamente nuestra identidad, entonces caminamos como andamos caminando, llenos de dudas y de quejas y de insatisfacción y de molestias y de frustraciones y tristezas y dolores. Hoy este mensaje, curiosamente, es el mensaje de nuestra salvación. Esta historia que hoy nos relata el texto bíblico es el Evangelio. Y lo desgloso en 4 puntos. ¿Por qué digo que es el Evangelio? Porque es claramente que estos 4 puntos nos enseñan lo siguiente. 1, lo primero que nos enseñaba es que los amorreos ya estaban desanimados. ¿Y qué relación tiene esto con el Evangelio? El enemigo ya ha sido derrotado y teme a Dios aún antes de que Dios haga todo lo que tenía planeado por hacer. El enemigo ya ha sido derrotado, la muerte ha sido derrotada, el pecado ha sido derrotado. No hay condenación alguna para los que temen a Dios y creen en Dios. Ya el enemigo ha sido derrotado. No hay nada que pueda levantar el enemigo en contra de los planes de Dios. Sus planes son incontenibles. Lo segundo, Dios quita o hace rodar la vergüenza del pasado del pueblo. Y eso es el Evangelio. Dios ha hecho rodar la vergüenza de tu pasado. Dios ha hecho rodar el pecado de tu pasado. Dios ha hecho rodar el oprobio de Egipto. Dios te ha dado salvación y te ha quitado la culpa, la pena, la condenación y la vergüenza de tu pasado.
Entonces, deje que el Señor termine esa obra de quitar toda culpa y toda vergüenza de tu vida. Tercer punto, el Señor le dice al pueblo, bueno, establezcanse ya, disfruten de la tierra. Y claro, este es el Evangelio, es vivir ya la vida eterna en Cristo. Es vivir ya y dejar de esperar a que Cristo haga, que Cristo diga, que Dios haga, que Dios diga. No, ya yo vivo en Cristo, vivo esta vida ya, doy fruto ya, siembro ya, cosecho ya lo que Dios está haciendo en mi vida. La vida eterna empezó en el momento en que Cristo llegó a su vida. La vida eterna no empieza cuando nos muramos. Dice Jesús, y esta es la vida eterna, que me conozcan a mí. La vida eterna comienza cuando estamos caminando con Cristo, y esa vida eterna es para dar fruto abundante hoy, para establecernos hoy, para sembrar y cosechar hoy lo que Dios está haciendo. Y termina el texto de Josué mostrándonos al líder, al comandante, a la figura más predominante de la época para el pueblo, rindiéndose a los pies de Jesucristo. Rindiéndose ante el Señor. Y definitivamente de esto se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de entender que en Dios está la victoria. El Evangelio se trata de entender que en Dios está la salvación y quita nuestra vergüenza. El Evangelio se trata de entender que tengo vida eterna hoy y disfruto la vida en Cristo hoy y soy parte de un pueblo victorioso en Cristo. Y 4, la vida del Evangelio es rendir todas las áreas de mi vida, así como Josué se rindió delante del Señor de los ejércitos. Entonces, hoy quiero invitarte a que si usted siente aún vergüenza por su pasado, culpa por su pasado, o si usted siente hoy que su pecado es más poderoso que usted, que su pasado no puede ser perdonado, que sus errores nunca van a ser perdonados ni borrados, que de lo que usted nunca se perdona, Dios tampoco la perdona o lo perdona. Hoy yo quiero decirle, Dios ya borró tu pecado. Dios ya borró tu vergüenza. Dios ya quitó esa carga de tus hombros. Si tal vez usted no se siente así, pero tal vez usted siente que está alejado, que se ha distraído de más, que se ha olvidado de quién es el Señor, yo hoy quiero invitarlo a que usted renueve ese pacto con el Señor. Así como el pueblo hoy hizo su circuncisión y dijo, bueno, aquí estamos nuevamente como pueblo de Dios, que hoy usted tome una decisión de fe y diga, hoy yo renuevo esto que he olvidado. El Señor me ha dado una oportunidad. Él ha restaurado el pacto conmigo a través de Cristo. Él ha restaurado el pacto conmigo a través de la obra en la cruz de Jesucristo. Y hoy yo voy a disfrutar de esa restauración del pacto. Entonces, antes de enfrentar cualquier batalla, enfóquese en restaurar su identidad en Cristo. Enfóquese en restaurar el pacto en Cristo. Enfóquese en renovar ese amor por Cristo que usted tenía y tal vez olvidó. Enfóquese en renovar su intimidad con Cristo. Porque si aún el pueblo estaba por conquistar la tierra prometida y Dios les dice, suave un toque antes de hacer cualquier cosa. Primero su identidad. Primero su corazón. Primero ser parte del pacto. Primero reconocerse como pueblo de Dios. Si Dios hizo eso antes
de algo tan importante y tan grande como la conquista de la tierra prometida, cuánto más con cada una de las cosas nuestras que vivimos en el día a día. Él quiere que primero seamos hijos de Dios antes de que hagamos cualquier cosa para Dios. Seamos hijos de Dios, disfrutando la presencia de Dios antes de hacer cualquier cosa. Refuerce hoy su identidad en Cristo. Porque eso es lo más importante que podemos hacer en esta vida. Reforzar nuestra identidad en Cristo. Refuerce su identidad en Cristo. ¿Quién es usted en Cristo Jesús? ¿Quién es usted para Dios? ¿Quién es usted para que el Dios del universo, Rey de Reyes, que abrió el mar, que abrió el río, que los reyes temen, dio la vida por usted y vino aquí a morir por usted? Esa es su identidad en Cristo. Y por último, si hay algún área de orgullo, de temor, de duda, de autosuficiencia en su corazón, hoy ríndase ante el comandante del ejército del Señor. Y deje de pensar que usted solo puede resolver su situación de trabajo, que usted solo puede resolver su situación matrimonial, que usted solo puede restaurar la relación con sus hijos, que usted solo puede restaurar el pecado con el que lucha todos los días, que usted solo puede tratar con los problemas que hay en su corazón y en su mente. Usted necesita al comandante del ejército. Usted necesita que él lleve la carreta. Usted necesita que lo arrastre, que lo lleve a la Titico y que diga: aquí viene conmigo, yo voy venciendo y usted va conmigo. Yo necesito eso. Yo necesito eso porque soy pecador, porque fallo, porque me equivoco, porque no soy suficiente, porque no logro la salvación por mis propias obras, porque daño, porque lastimo. Yo necesito del comandante de los ejércitos del Señor caminando delante de mí. Entonces hoy quiero hacerle una invitación a rendir su vida. Hoy cantábamos ahora: mereces la gloria y la honra. Y yo quiero que hoy, cuando cantemos esta canción, yo quiero que la cante pensando en que usted está ahí como Josué, a las puertas de Jericó, y que usted levanta sus ojos y ve al comandante del ejército. Usted está delante de Jesús, y este comandante del ejército tiene unas marcas en sus brazos, tiene una marca en su costado, que nos dice que murió por nosotros este comandante, que dio la vida por usted y por mí, y que la dio para conquistar la tierra prometida para nosotros, que la dio para que pudiéramos estar con Él en la tierra prometida, que la dio porque nos ama tanto que no quiere que nos quedemos fuera, que no quiere que nos quedemos en el desierto, que no quiere que muramos en el desierto, sino que Él quiere que estemos en la tierra prometida con Él. Ese es el comandante. Y que hoy podamos decirle: Señor, mereces la gloria, mereces la honra. Yo quiero disfrutar mi vida sabiendo que camino contigo. Reconozco que he olvidado muchas veces
quién eres. Y que a veces pienso que yo soy el comandante de esta vida. Que yo dirijo mis pasos. Que yo escojo mi camino. Que yo decido qué es lo que se debe hacer con mi vida. Perdón. Porque he tomado un rol que no me corresponde. Tú eres el comandante de mi vida. Tú eres el Señor de mi vida. Hoy me rindo ante ti, sabiendo que mis enemigos han sido derrotados, que la muerte y el pecado han sido derrotados, que la vergüenza ha sido rodada lejos de mi vida, que la culpa de todo lo malo que he hecho la has borrado, y que hoy doy fruto en mi vida cristiana, porque me has establecido en la vida eterna desde ya, porque creo en ti. Te amo, Señor Jesús. Me rindo ante ti, rindo mi corazón. Te exaltamos y te glorificamos.